Capítulo 8 de nuevo, el esquema de la historia universal. Antes de atender al presente volvamos a lanzar una mirada sobre el conjunto de la historia tal como ha quedado articulada ante nuestros ojos. La historia total se articula en tres fases sucesivas, que son prehistoria, historia e historia mundial. 1. La larga prehistoria comprende la humanización del hombre, pasando por la formación de la lengua y las razas, hasta el comienzo de las culturas históricas. La prehistoria nos conduce al misterio del ser humano, la conciencia de la peculiaridad del hombre sobre la tierra, ante el problema de nuestra libertad, que tiene que estar enlazado con el origen de todas las cosas y con el que no tropezamos sino en ninguna otra parte del mundo. 2. La historia comprende los sucesos de 5000 años en China, India y Oriente Anterior con Europa. China y la India, no toda el Asia geográfica, han de ponerse a la par de Europa. En este periodo surgen primero las viejas grandes culturas, sumérica, egipcia, egea, India prearia, la China en las orillas del Huanghe. Después se producen, como consecuencia de las conquistas, evoluciones culturales posteriores, determinadas por la acción recíproca de vencedores y vencidos, y la apropiación por los vencedores de las culturas originarias que hallaron en los vencidos. Así en China, en los indos-arios, así por los babilonios, persas, griegos, romanos. Frente a estos territorios relativamente pequeños desde el punto de vista geográfico están los procesos aislados de las culturas de Perú y México y de los pueblos primitivos, que con sus múltiples culturas primigenias habitaban toda la tierra hasta las exploraciones y descubrimientos geográficos de los europeos. 3. La realidad, ahora incipiente, de la unidad planetaria del mundo hace posible la verdadera historia universal de la Tierra, la historia mundial, que tiene sus etapas previas desde la época de los descubrimientos y comienza en nuestro siglo. La articulación dentro de estas tres fases es esencialmente distinta. La primera fase, siempre que no se recurra a hipótesis, solo es accesible en la yuxtaposición de una infinita variedad de hombres, como una multiplicidad de fenómenos naturales. En ella debe haber existido una comunidad de propiedades y modos de pensar que procedía de la esencia común de las dotes humanas, no esencialmente de la historia. Las grandiosas imágenes del origen de la especie humana, de la dispersión de los pueblos y su propagación por la tierra, del olvido y con ello de la conciencia engañosa de un múltiple origen, son símbolos henchidos de sentido o hipótesis. La segunda fase se articula, por centrarse en la crisis que fue el tiempo eje de la historia. Hacia el van y de él parten todos los movimientos. La tercera fase todavía es, esencialmente, futuro. Al contemplarla se retrocede a aquellos rasgos del pasado, que son como una anticipación o preparación, a las grandes unificaciones históricas, los imperios, a los grandes hombres universales de la antigüedad y de la edad moderna, aquellos hombres sustanciales y valiosos, que no son meras inteligencias puntiformes que llevan una existencia humana vacía en general, sino formas del ser humano, nacidas de la raíz de su pueblo y que, por tanto, pueden hablar a la humanidad con su palabra y su existencia. La articulación más detallada en las tres fases es la siguiente. 1. En la primera fase, todo acontecer es análogo al acontecer inconsciente de la naturaleza. Los pueblos prehistóricos y ahistóricos, los pueblos primitivos hasta que se extinguieron o convirtieron en material para la civilización técnica, viven en simples comunidades fácticas de lenguas y círculos culturales. Estos se extienden en silenciosos movimientos que solo se pueden comprobar por sus resultados. El contacto inmediato y consciente de los hombres no existe casi nunca más que en reducidísimos espacios que, a su vez, se encuentran muy separados entre sí. El contacto de hecho por la difusión de las adquisiciones civilizadoras se produce sobre espacios muy extensos, en parte sobre toda la tierra, pero sin saber de los hombres. En la prehistoria hay procesos culturales, perceptibles como peculiares aquí y allá, los cuales ya parecen anticipar en germen lo que ocurre después en las culturas históricas. Persiste la diferencia de que no se convierten en historia y desaparecen rápidamente al contacto con los pueblos históricos, llegan a realizaciones ciertamente asombrosas, pero limitadas, y como están ligadas al subsuelo de la existencia natural del hombre y siempre muy próximas a él, en él acaban por resbalar y volver a sumirse. Por toda la tierra se habían extendido las culturas de los pueblos primitivos. Allí donde se encuentra un pueblo se expresa y habla un peculiar espíritu, incluso en los pueblos más inferiores de pigmeos, bosquimanos, en pueblos nórdicos, como los esquimales, maravillosamente en los polinesios.
Los pueblos americanos de México y Perú ya permiten comparaciones con Babilonia y Egipto. 2. En la segunda fase, las escasas grandes evoluciones culturales que entonces se desarrollan corren unas junto a otras, sin confundirse a pesar de los contactos ocasionales. Son historias separadas. La unidad de este proceso histórico no es más que una idea. En modo alguno se conoce y actúa todo donde quiera. Al contrario, lo más sublime y trascendental queda limitado a pequeños ámbitos y periodos de tiempo. Florece, se soterra y parece caer en el olvido por mucho tiempo, acaso para siempre. No hay ninguna seguridad en la tradición. Ciertamente, todo parece entrar para su ámbito cultural en una continuidad de comunicación, extenderse, persistir, pero pronto llega a un límite en que comienza a descender y a perecer. Y, sin embargo, en un sentido espiritual, se forma en ciertas zonas relativamente pequeñas de la superficie terrestre el espacio universal de la historia en que se produce todo lo que el hombre ha pensado y nos importa. Las evoluciones se articulan, vemos los procesos, que durante algunos siglos constituyen un todo, en la sucesión estilística desde el florecimiento hasta la conclusión en épocas tardías, la típica sucesión de las generaciones, que juntas integran aproximadamente un siglo, propagación, apogeo y caída, y acaso se advierta también un proceso de 1000 años, como los descritos por Spengler. Pero siempre hay un movimiento posterior. No hay épocas tardías permanentes, ni existencia indefinida de fellas, ni petrificación definitiva. Siempre vuelve a irrumpir algo nuevo, original, incluso en China y la India. Se ha intentado inútilmente concebir en su totalidad el curso de la historia. Cuando se observa el camino seguido desde Babilonia, pasando por griegos y romanos, hacia el norte, se dice que el curso de la historia va de este a oeste, y se pronostica que la trayectoria continúa en ese mismo sentido hacia América. Pero en la India la trayectoria va desde la cuenca del Indo, época de los Vedas, por el territorio central, época de los Upanishads, hasta el Ganges, Buda y su época, por tanto, de oeste a este. También en Occidente se registran movimientos en dirección contraria. Tales esquemas nunca valen más que, desde ciertos puntos de vista, para mundos reducidos y aún allí solo con limitaciones. El mundo hacia anterior Europa está como un todo relativamente unitario frente a los otros dos, India y China. El Occidente es un mundo coherente desde Babilonia y Egipto hasta nuestros días. Pero dentro de este continente cultural del Occidente existe, desde los griegos, la articulación interior del Este y Oeste, Oriente y Occidente. El Antiguo Testamento, el espíritu irano-persa, el cristianismo, pertenecen al Occidente, a diferencia de China y la India, y, sin embargo, son Oriente. Es cierto que en el territorio entre India y Egipto siempre se ha registrado también un influjo índico, hay ahí una zona intermedia de una fascinación histórica sin par, pero de tal clase que no llega a ser una articulación sencilla, clara y cabal de la Historia universal. 3. En la tercera fase rige la unidad del conjunto, que ya no puede extenderse más a causa de haberse cerrado definitivamente el espacio. El supuesto y base de esa unidad es la posibilidad universal de comunicación y tráfico actualmente alcanzada. Esta fase no es todavía la existencia de una realidad histórica, sino la posibilidad de lo futuro. Por tanto, no puede ser objeto de una investigación empírica, sino de proyectos siempre que tengamos conciencia del presente y de nuestra situación. La situación presente es obra de Europa. ¿Cómo se ha llegado a ella? Los grandes cortes y saltos de la historia occidental dan a esta una desgarrada figura que resurge siempre nueva, por virtud de transformaciones radicales, frente a la cual India y China parecen actuar unitariamente, a pesar de los movimientos que también allí ocurrieron. De cuando en cuando el Occidente volvió a sumirse tan profundamente en su subsuelo que pudo parecer casi extinguido. Un visitante llegado del cosmos que hacia el año 700 viajase por nuestro planeta, probablemente hubiera encontrado en Tz'an, entonces la capital de China, el centro culminante de la vida espiritual de la Tierra, y en Constantinopla un notable residuo, las regiones nórdicas europeas le hubieran Parecido únicamente países bárbaros. Hacia 1400, la vida de Europa, India y China ya estaba a nivel análogo de civilización. Pero lo acontecido después del siglo XV, la exploración y plasmación de la Tierra por Europa, suscita la pregunta de por qué se produjo lo que en Europa es nuevo y peculiar, lo que hizo posible esa evolución y cuáles fueron los pasos que a ella condujeron. Esta cuestión es la cuestión fundamental de la historia universal,
pues en Occidente aconteció un día una crisis única, que, en sus consecuencias, afecta a todo el mundo, una crisis o ruptura cuyos resultados constituyen nuestra situación y cuya significación última aún hoy sigue siendo un problema. Los pasos principales han sido los siguientes: la religión profética de los judíos, liberada de magia, de trascendencia real, con un radicalismo que no se ha registrado en ninguna otra parte de la tierra, aunque solo durante un momento históricamente limitado y para pocos hombres, pero hablando en el libro para los que después pudieran escuchar. Los griegos crearon la claridad de las diferenciaciones, la plástica de las formas, la consecuencia lógica del pensamiento racional como antes no se había alcanzado en ninguna parte. El cristianismo realizó la interiorización de la trascendencia más extrema, como también hicieron la India y China, más con la diferencia de que el cristianismo encerró esta realización en el mundo de la inmanencia, y con ello introdujo una perpetua inquietud en la obra de la configuración cristiana del mundo. Pero la gran ruptura solo se produjo a partir de la última Edad Media. Aquellos escritos y aquellos recuerdos pudieron ser la condición previa. La ruptura es el nuevo gran enigma. No hubo en absoluto una evolución rectilínea, visible, diáfana. Cuando ya estaba preparada la ciencia moderna en el nominalismo de fines de la Edad Media, de pronto, y simultáneamente, sobrevinieron las orgías de la brujería. Como posteriormente se transformó la realidad del hombre mientras adquiría la ciencia y la técnica, dominaba las fuerzas naturales y conquistaba el globo terráqueo, es cosa que está en tremendo contraste con estas realizaciones concretas. Solo en el siglo XIX se dieron los pasos definitivos que separan todo el pasado histórico del futuro, todavía encubierto. Continuamente resurge la pregunta: ¿qué es lo que, acaso rastreable desde el comienzo, surgiendo siempre de nuevo? Desvaneciéndose aparentemente a intervalos, ¿constituye el carácter de Europa como configuradora de la Tierra? ¿Qué es lo que desde el nominalismo se desarrolló como ciencia, se extendió por el planeta a partir del siglo XV, actuó eficazmente en esa extensión desde el XVII y en el XIX se manifestó definitivamente? Las extraordinarias creaciones espirituales de Europa desde 1500 a 1800, Miguel Ángel, Rafael, Leonardo, Shakespeare, Rembrandt, Goethe, Spinoza, Kant, Bach, Mozart, que eclipsan la ciencia y la técnica, incitan a una comparación con el tiempo eje anterior en 2 milenios y medio. Pero, ¿puede hablarse de un segundo tiempo eje en estos siglos modernos? La diferencia es considerable. La pureza y claridad, la libertad y frescura de los pueblos del tiempo eje no se ha repetido todavía. Todo está demasiado a la sombra de las exigentes tradiciones, extraviado a cada paso en sesgados caminos, de los cuales una dirección llega, como a pesar de ello, a los más maravillosos resultados en aquellos grandes hombres, los solitarios. Pero, por esto mismo, tiene este segundo eje posibilidades ausentes en el primero. Por el hecho de que este segundo eje pudo recibir experiencias, apropiarse ideas, es de antemano más multívoco, así como más rico. Precisamente en sus desgarramientos ha puesto de manifiesto profundidades del ser humano, nunca vistas antes. Por esta razón se pudiera conceder la primacía a este segundo eje, porque, gracias a la continuidad de la cultura, alcanzó a su vez de nuevo en forma original la mayor extensión y la mayor profundidad, mirando aún más lejos por encima de los hombros del anterior. Sin embargo, debe ponérsele en segundo lugar porque no vivió solo de sí mismo y sufrió y toleró extraordinarias deformaciones y tergiversaciones. Es nuestro inmediato fundamento histórico. Si cambiamos es en combate y en la más estrecha proximidad con él, y no podemos, por tanto, contemplarlo en la tranquila lejanía del tiempo eje. Pero, ante todo, es un fenómeno puramente europeo, y ya solo por esta razón no puede presentársele como un segundo eje. Para nosotros los europeos, esos siglos constituyen la época más sustanciosa, el fundamento imprescindible, la fuente más rica de nuestras concepciones y conocimientos, pero no significan un eje para la humanidad, un eje de amplitud mundial, y no es probable que pueda serlo todavía. Pero lo que encamina a un eje completamente distinto es que los europeos tienen que habérselas con las consecuencias y derivaciones de la ciencia y la técnica, que solo se presentan cuando el occidente ya retrocede espiritualmente y tropieza con una China y una India que han llegado intelectual y espiritualmente al punto más bajo. A fines del siglo XIX, Europa parece dominar el mundo, y esto se tenía por definitivo. Parecía que se confirmaban las palabras de Hegel: el mundo está explorado, circunnavegado,
y para los europeos es una esfera. Lo que todavía página 91 no ha sido dominado por ellos es que no merece la pena o todavía está destinado a ser dominado. Pero, ¿qué transformación desde entonces? El mundo se ha europeizado al recibir la técnica europea y las exigencias nacionales europeas que emplea con éxito contra Europa. Europa ya no es, como la vieja Europa, el factor dominante del mundo. Está dimitida, dejada atrás y sobrepujada por América y Rusia, de cuya política depende el destino europeo, si Europa no se encuentra en el último momento unida y suficientemente vigorosa para mantenerse neutral cuando una nueva guerra mundial desate sobre el planeta la tormenta aniquiladora. Cierto es que también América y Rusia están penetradas por el espíritu de Europa, pero no son Europa. A pesar de su origen europeo, los americanos tienen una nueva conciencia propia, y por su suelo un nuevo origen, si no encontrado, sin embargo pretendido. Los rusos tienen su propio fondo histórico en el este, procedente de la clase de hombres de sus pueblos europeos y asiáticos, espiritualmente de Bizancio. Pero China y la India, aún hoy sin poder decisivo, van creciendo en importancia. Estas grandes masas de población, poseedoras de una profunda e insustituible tradición, se convierten en un elemento de la humanidad, juntamente con todos los demás pueblos, que, en la transformación presente del ser del hombre, en la cual todos han de entrar por fuerza, buscan su camino.